Spreaker ya permite crear episodios de pago. Incluso puedes crear todos los episodios de pago y así crear un podcast completo de pago. En mi caso, lo que he hecho es activar esa nueva función de seguidores o support para todos mis podcasts. He elegido un precio de 10 euros al mes que irá subiendo y para incentivar a la gente a que acceda a la suscripción de pago de cada uno de mis podcasts. Creo que es una opción muy interesante porque por una parte es muy sencillo empezar a monetizar un podcast, por otra parte crear un modelo o crear un negocio online también es más sencillo que nunca y además permite elegir el precio hasta 30 euros al mes. Creo que 30 euros al mes es un precio que en la actualidad la gente no está preparada para pagar. La mayoría de las personas. Depende obviamente mucho del contenido que vayas a compartir, pero 10 euros al mes creo que puede ser un precio inicial muy interesante para gran parte de los oyentes. Y eso es lo que he hecho. De hecho, si estás escuchando este episodio es porque has decidido pagar esa cantidad. Por lo menos si eres de los primeros, porque si no voy a ir subiendo el precio progresivamente en función de la gente que se una y en función del tiempo que vaya pasando y vaya creando más episodios. El caso es que es más fácil que nunca y hay un impedimento, de momento, es una versión que ya han lanzado pero que irá progresando, Spreaker, pero el problema que tienen todas las plataformas, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcasts, etcétera, es que necesitas utilizar la aplicación oficial para escuchar los podcasts de pago. Y esto es un problema hasta cierto punto porque obligas a la gente a utilizar la aplicación que el podcaster de turno, en mi caso yo, Borja Girón, utilizo para alojar todos mis podcasts. Por tanto, si estás escuchando esto es porque te has bajado Spreaker y estás utilizando Spreaker o has entrado en la página web, porque de momento los pagos no se pueden hacer desde la aplicación, por lo menos cuando estoy grabando este episodio, y eso hace que se complique el proceso de suscripción y de pago. Hay muchos oyentes que utilizan Spotify, por ejemplo, y con Anchor, con el antiguo Anchor o ahora Spotify for Podcasters, se puede también crear este modelo de negocio. No obstante, una de las ventajas que tiene Spreaker es que en la actualidad no cobran comisión. Y eso es algo bastante a tener en cuenta. Y además, en mi caso, yo tengo todos mis podcasts alojados en Spreaker. Antes tenía algunos en iVoox, otros en Anchor, en Spotify. Y migré todo a Spreaker porque puedo utilizar la herramienta Spreaker Studio, que tiene aplicación. De hecho, estoy grabando este episodio desde el móvil y también tiene la aplicación para grabar los episodios como si fuera un falso directo donde puedo poner algún efecto, algún musiquita o cosas así. Lo cual, además, me hace ahorrar mucho tiempo y además me permite desde un único lugar grabar todos los episodios de mis 13 podcasts en la actualidad y programarlos desde un único lugar. Y esto hace que pueda ser mucho más productivo con mi tiempo. Así que, en cualquier caso, estoy ahora mismo con el lanzamiento, avisando a mis suscriptores con mi newsletter. La newsletter es el canal fundamental de comunicación para mí, me ayuda enormemente a dar a conocer nuevos proyectos, como es este el caso, o como YouTube, que en YouTube también he lanzado una opción de premium, de entrevistas y algunos vídeos exclusivos para suscriptores de pago, y avisar de este tipo de novedades para mí es fundamental hacerlo en mi newsletter. Si no estás apuntado, entiendo que sí, porque si te has suscrito seguramente haya sido por mi newsletter, apúntate en borjagirón.com. En cualquier caso, recomendación o ventajas que tenemos ahora a nivel técnico es que es muy sencillo, crear un podcast es más sencillo que nunca, es gratis, no necesitas realizar ninguna inversión y además puedes ir cambiando el precio. Además, otra ventaja es que con Spreaker no te cobran ninguna comisión en la actualidad, lo cual hace que te quedes con todos los ingresos, por lo menos de momento. Entiendo que en un futuro próximo esto no será así, pero hay que aprovechar. Y como novedad, es simplemente haciendo clic, si tienes un podcast,
en la parte de supporters, o en la parte inferior, sale esa nueva opción para activar la opción de pago. Y creo que es una opción muy interesante para empezar a generar ingresos, tener un nuevo modelo de negocio, nuevas fuentes de ingresos y no depender exclusivamente de una única fuente de ingresos, ni de Spreaker, ni de Spotify, ni de un cliente. Es muy importante empezar a diversificar y puedes empezar a probar simplemente con un clic para ver si hay cierto interés. Es importante también que lo comuniques. Si no tienes una newsletter, créala, empieza a utilizar una newsletter, a mandar esos emails con cualquier herramienta de email marketing. En borjagirón.com tengo un artículo con el listado de las mejores herramientas de email marketing. También tengo un artículo donde te hablo sobre cómo crear un podcast. Si estás escuchando este podcast, seguramente ya tengas un podcast. En cualquier caso, creo que es una opción muy, muy interesante. Y lo que estoy pensando es dejar este episodio en abierto. Venga, lo voy a dejar en abierto. Lo pensaba hacer en privado para los suscriptores, pero lo voy a dejar en abierto. Y lo que voy a hacer es contar los resultados y cómo está funcionando la gente que se apunta, etcétera, en un episodio privado, un poco más adelante. Así que también esto siempre lo cuento en el Club de Emprendedores Triunfers, al que puedes apuntarte también desde borjagirón.com o desde borjagirón.com/club. Ahí es el grupo privado de Telegram donde hacemos masterminds, etcétera, y ahí lo cuento todo. Así que si estás escuchando este episodio, no tienes por qué haber pagado por él, pero si quieres saber más detalles sobre cómo funcionan, cómo me está funcionando, nuevas cosas que incorporen en Spreaker, que de hecho estoy hablando con ellos para ver si hacen algunos cambios, algunas mejoras, etcétera, pues en un episodio de pago aquí en el podcast Marketing Digital para Podcast. Si te interesa el mundo del podcasting y quieres ir un paso más allá, suscríbete desde Spreaker. Un fuerte abrazo y si tienes alguna duda, escríbeme y pídeme el enlace desde borjagirón.com. Un fuerte abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.